El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Iban a ser las 7 de la noche, yo tenía la segunda clase, la cogía como a las 8 y yo estaba cerrando mi puerta pues cuando llegaron y tocadita en la espalda y que me habían dicho, que no, que me tenía que ir. Yo no dije nada, yo cerré mi puerta, me vine como a estudiar, dejé mis hijos donde mi mamá y me fui a estudiar y ya hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Me tenían ya amenazado mi hija, lo tenían en lista. Y faltaban 2 horas y media para ir por él. Entonces, en ese momento, una vecina mía, me dijo, dígale a su hijo ligerito que se vaya. Entonces, él, ahí mismo, le empacamos y así en chancla y con la ropita como estaba, se lo llevó una hermana mía para la casa de ella. Donde yo vivo en Altos de Oriente han venido personas que han sufrido dolorosamente desplazamientos duros, que se han tenido que venir también simplemente con lo que tienen encima, igualito que uno también llegó, adolescentes de que porque simplemente no quisieron esto o que porque simplemente no aceptaron la propuesta de ciertas personas, han tenido que venir, pues se han tenido que venir, desplazar de otros barrios y siempre han venido acá. El desplazamiento intraurbano es tal vez el hecho victimizante de mayor impacto dentro del contexto del conflicto que se vive hace años en Medellín y su área metropolitana. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la institucionalidad, este sigue siendo un fenómeno invisible y poco estudiado que avanza silencioso por los barrios de la ciudad. Acabamos de terminar el informe 2013 de desplazamiento intraurbano en la ciudad de Medellín. Y tenemos una buena noticia para la ciudad. Disminuyó casi en un 50% el desplazamiento intraurbano. Mientras el año pasado tuvimos 8 desplazamientos masivos en la ciudad, en el 2013 tuvimos 2 desplazamientos masivos, muy sonoros y muy mediáticos porque fueron los desplazamientos masivos del sector de La Loma, del Cañón de La Loma y de San Gabriel. En el año 2012, el desplazamiento interurbano en la ciudad de Medellín está en 2.546, más de 9.500 personas, 2.546 núcleos familiares. En lo que llevamos del año 2013 a noviembre, llevamos 1.500 núcleos familiares, 5.000 personas en desplazamiento interurbano. Es importante también tener presente que muchas de las personas que se desplazan de las comunas por situaciones muy concentradas de violencia, también hay familias que deciden no hacerse visibles porque justamente es la manera como se protegen. Creemos que sí ha habido una disminución. No sabemos bajo qué criterio, porque al igual que el análisis que se hace sobre la disminución de los homicidios, que está tan permeada por el discurso de los pactos de fusil, que sabemos que realmente están operando, no sabemos si esto también tenga alguna incidencia frente al tema del desplazamiento intraurbano, pero es muy posible que así sea. Ante las estadísticas, que muchas veces están mediadas por la imposibilidad de tener un registro fiel a la situación de desplazamiento de familias enteras que deben abandonar sus barrios, está el drama de aquellos que por presiones de los diferentes actores del conflicto armado deben dejar todo para proteger su vida. Esa es una crisis humanitaria de todas estas familias. Se desplazan hacia sectores de la misma ciudad. Ellos no abandonan la ciudad, viven en la ciudad en situaciones paupérrimas porque no son reconocidos como familias desplazadas. En el fenómeno del desplazamiento en Colombia, el desplazamiento intraurbano no lo reconoce, no hay normatividad. De aquí se pueden sacar muchas cosas buenas, pero que vengan, que es que no, ¿por qué nos excluyen de la sociedad si nosotros somos tan comunes y tan corrientes como los demás?
simplemente porque nos desplazaron. Desplazamiento intraurbano, tragedia en silencio. Ya regresamos. El contexto de conflicto urbano que vive Medellín es el escenario propicio para que los grupos armados cometan toda clase de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. Uno de esos hechos victimizantes que mayor afecta a la población es el desplazamiento forzado intraurbano. Si nosotros ponemos sobre un mapa la situación de Medellín, lo que estamos encontrando es que hay concentraciones de situaciones de violencia que se traducen en riesgos para la población, especialmente en zonas de alto valor estratégico. La Personería de Medellín reportó que durante el 2012, las comunas con mayor número de desplazados fueron la 13, con 648 declaraciones equivalentes a 2.420 personas desplazadas. La Comuna 8, con 264 declaraciones y 1.333 desplazados. La Comuna 9, con 229 declaraciones y 827 desplazados. Y la Comuna 1, con 208 declaraciones y 787 personas desplazadas. Vemos que la Comuna 13 y 8 sigue habiendo un desplazamiento interurbano, sigue una violencia marcada allí, con unas amenazas directas o indirectas a las familias, a los núcleos familiares, el miedo del reclutamiento forzado a los menores de edad, a los grupos al margen de la ley. Mientras el año pasado tuvimos 8 desplazamientos masivos, que son los más visibles, porque el desplazamiento individual sigue presentándose, porque casi que cada día recibimos un desplazamiento intraurbano. Control territorial, posicionamiento estratégico, impunidad frente a otros delitos, intereses económicos, entre otros, son los motivos por los que los grupos armados que operan en la ciudad presionan para que los habitantes de algunos barrios abandonen todo y busquen refugio en otras zonas de la ciudad. En el 2013 tuvimos 2 desplazamientos masivos, muy sonoros y muy mediáticos, porque fueron los desplazamientos masivos del sector de La Loma, del Cañón de La Loma y de San Gabriel. A partir de lo que pasó allí, digamos que no hemos tenido un desplazamiento de ese calibre, ¿sí? Pero seguimos teniendo víctimas cada día que están siendo atendidas por la institucionalidad, repito, en desplazamientos mucho más silenciosos y con menos despliegue periodístico, pero que siguen pasando todos los días. En el mismo mayo, 10 de mayo de este año 2013, se desplazan 20 familias. Hoy, estas 20 familias no han retornado al sector. Recientemente, esa misma zona de la ciudad fue escenario de otro desplazamiento significativo, pero menos visible para la ciudadanía. Posterior al asesinato de un joven en un bus en la ruta del sector, 8 jóvenes de la parte alta de La Loma deben salir huyendo por amenazas. Pues es una situación preocupante porque finalmente los jóvenes están teniendo una parte en este conflicto y una afectación a causa de este conflicto muy fuerte. Otro sector con significativas reducciones en desplazamiento durante el 2013, según las autoridades, es la Comuna 8. En la Comuna 8, el conflicto en el año 2012 arranca el 4 de mayo con el asesinato de un joven que pertenecía a una de las facciones que actualmente están enfrentadas en Medellín, y en un territorio de 5 barrios se provoca una masacre prácticamente en medio de la confrontación armada. Allí encontramos que había un número aproximado de más de 300 familias u hogares fueron desplazados de estos territorios, teniendo una grave incidencia en el nodo 10, comúnmente reconocido por la composición de los barrios de Villa Turbay, Villa Lilia, en la Sierra. La Comuna 8, el año pasado, 2012, a comparación con el año 2013, hay una calma relativa. Hay menos desplazamiento interurbano, hay menos homicidios, las familias o los núcleos familiares no han denunciado tanta violación a los derechos humanos, o sea que es una comuna que en el año 2013 ha restablecido muchos derechos a las familias. El run run como en la asociación
la asociación de mujeres a la que pertenezco, de que las líderes de esa asociación como tal estaban lucrando mucho, pues, porque un proyecto como esos tenía mucho dinero. Y entonces que no queríamos colaborar pues como con vacunitas. Entonces se averiguan quiénes son las cabezas de esa asociación y la cabeza era yo era la presidenta. Entonces directamente van y me dicen a mí, le está robando a las huevonas, ¿cierto? Entonces no hay para nosotros, entonces tampoco hay para vos, entonces te me vas o te mato. Aún con un miedo evidente, esta líder comunitaria de la Comuna 8 recuerda lo que vivió con su familia en su barrio. Mi mamá pues muy tensionada. Mamá le contó a los hermanos y trataron como de buscar una solución. Digamos que la solución que siempre van a buscar es, no, vamos y hablemos con el que esté mandando. Preguntemos cómo así, ¿por qué? Pero si es que ella es mujer, por si es que ella tiene unos niños. Entonces empezaron como a preguntar. Pero entonces el preguntar es malo, es mejor callar. Y en ese afán de preguntar, de buscar soluciones o respuestas, le dijeron que no, que ella también se tenía que ir porque si era mi mamá. En esa época coyuntural habían ciertas denuncias de que estaban llegando grupos de los urabeños a este sector de la ciudad y ese rumor de llegada estuvo generando ciertos niveles de estigmatización sobre esa población afrodescendiente que daba como lugar afrodescendiente igual urabeño, ¿cierto? Ahí fue donde nos vimos afectados, porque la mayoría de los jóvenes que estaban reclutando eran afrodescendientes, ¿sí me entiende? Entonces, a partir de ahí, como una alerta pues para todos. Eso fue como el inicio de cómo llegó la violencia a nosotros directamente. Cuando esta mujer salió de su barrio, inició otro camino por el que pasan todos los desplazados intraurbanos de la ciudad. Inicialmente, la persona que sea víctima de desplazamiento intraurbano va a cualquier oficina del Ministerio Público y hace una declaración. Dice, yo soy víctima de este delito. Esa declaración también puede hacerla en oficinas de la Fiscalía porque esto es un delito. En la personería opera para todo el tema del trámite administrativo, de enviar esos reportes a la ciudad de Bogotá para que sean valorados, incluidos o no incluidos. Posteriormente, y debido al grado de vulnerabilidad de las víctimas, se entrega la atención inmediata que está a cargo de los municipios, que consiste en kit de aseo, paquetes alimentarios y un auxilio para el tema de arriendo. Igualmente hacemos toda la protección de bienes urbanos abandonados. Llevé los certificados y documentación de mis hijos, la documentación mía. Y ya después que vea que ponen una demanda en la fiscalía, entonces no me pareció. Yo no, pero es que una demanda en la fiscalía, Dios mío, eso es más problema porque esta gente tiene gente informante allá todo, o sea, uno cree que lo está manejando internamente y callado, pero eso es mentira, ellos se dan de cuenta, ellos saben si le pusieron demanda, cuándo, quién, que tenía que esperar 90 días a que saliera pues beneficiada, como que el DPS pues me vinculara como víctima del desplazamiento forzoso. Y ahí el problema. Para el Estado no todo el mundo es víctima, porque no todo el mundo es víctima. Y si es víctima, como que tiene categorías. La Personería de Medellín llena el formulario y es la unidad desde Bogotá que da la calidad de víctima. Muchas veces esa calidad de víctima demora mucho tiempo, donde se pierde la ayuda humanitaria, donde se pierde el albergue y quedan estas familias esperando a que se le dé esa calidad. Le falta agilidad a la unidad de víctima para declararlos o no declararlos víctimas. Este proceso obligatorio para que el Estado colombiano reconozca la calidad de desplazado a una persona que ha tenido que salir de su casa, muchas veces deja por fuera del registro a familias enteras, lo cual dificulta también que se tenga una estadística real de desplazados intraurbanos en la ciudad. Las cifras en desplazamiento difícilmente van a cuadrar, porque por un lado es un tema bastante complejo en términos de que una son las declaraciones ante el Ministerio Público. Aquellas personas que van y dicen, yo recién me desplacé, acaban de desplazar en este momento. Otro es lo que pasa en el gobierno nacional, que no acepta como válidas todas las declaraciones que toma el Ministerio Público por muchas causales. Muchas familias que no pasan por el Ministerio Público, por la Personería, la Defensoría o la Procuraduría, a llenar el formulario de desplazamiento interurbano para recibir las ayudas humanitarias, por dos razones. Una, por las mismas amenazas o presiones de los grupos al margen de la ley que no permiten que denuncien, que no permiten que llenen el formulario para pasar como víctimas.
La segunda, puede ser que las mismas familias no confían en las mismas instituciones. Lo primero que me siento a hablar con mis compañeras es ¿ya para qué? O sea, ¿qué ganamos con esto? Si ya estamos en el olvido, ya con nosotros no pasó nada, ¿qué más va a pasar? Que nos mate más rápido entonces. El temor particular, no sé, que acabe con mi vida porque tengo hijos. Ya regresamos. El 2013 termina con una significativa reducción de más del 40% en denuncias de desplazamiento intraurbano en Medellín. La Personería reporta una reducción en los casos de desplazamiento intraurbano denunciados por las víctimas, de 2.546 núcleos familiares en 2012. A noviembre de 2013 se habían reportado 1.500 familias desplazadas en la ciudad. La gente puede tener la percepción de que eso sigue en aumento, pero efectivamente si cruzamos la información, baja. Desde la Personería de Medellín hemos hecho llamado de atenciones en el desplazamiento intraurbano, tanto a la administración como a la fuerza pública. Es ese plan estratégico que ha aplicado la administración municipal de prevención que también ha reducido, y es indiscutible, es el pacto que tienen los grupos al margen de la ley en este momento en las diferentes comunas y corregimientos de Medellín el que ha bajado el desplazamiento intraurbano. Tenemos incluso familias desde las comunas en las que uno pensaría que la violencia no es tan arraigada, ¿sí? Comunas como El Poblado, Laureles, donde también se produce desplazamiento, pero es mucho más silencioso porque son familias que se mueven solas, donde otros familiares para activar sus redes sociales y familiares de protección. Pareciera que el desplazamiento intraurbano no distingue condición socioeconómica. Sin embargo, está claro que las poblaciones vulnerables son las más afectadas por este flagelo. Yo fui desplazada de San Javier La Loma por el conflicto armado. Como a la 1:30 de la noche me estaban tocando la puerta, que buscando el piro del hijo mío, porque ellos hablan así. Y entonces yo toda nerviosa, como yo mantengo una gripa crónica, yo era apretándome que no me fuera la tos, porque entonces veían que había gente en la casa. Entonces dijeron, no, aquí no hay nadie, esa gente ya como que fue. Entonces ya nosotros al otro día ya empacamos para irnos. Doña Leticia dejó su casa en San Javier y ahora, desde esta montaña, le huye al miedo del desplazamiento. Hoy estamos aquí en zona rural del municipio de Bello. Estamos hablando de la vereda, estamos en este momento en la vereda Granizal, que es el segundo asentamiento de población desplazada en Colombia, con mayor población desplazada en Colombia. El primero es Altos de Cazucá, que queda en Soacha, el departamento de Cundinamarca. Esta vereda, a escasos minutos en carro del centro de Medellín, está ubicada en las montañas orientales del Valle de Aburrá, en límites entre Copacabana, Bello y Medellín. Altos de Oriente 1, Altos de Oriente 2, Manantiales, El Pinal, Oasis de Paz, El 7 y Regalo de Dios. Esos 7 sectores que se han asentado en diferentes momentos de la historia desde 1995, hoy conforman un total de población de 19.000 habitantes aproximadamente. Este es un sector que expulsa y recibe gente permanentemente. ¿De dónde recibimos mayor población? Estamos recibiendo en este momento, se ha recibido de la Comuna 8, de la Comuna 13, de San Antonio de Prado y algunos también de la Comuna 9. Hablaríamos de aproximadamente un 20%, de un 20 a un 30% de la población asentada es población que ha sido expulsada dentro de los mismos contextos urbanos. Me desplazaron porque, a ver, resulta de que yo tengo un hermano mayor y resulta que en ese tiempo operaban los milicianos. Estaban reclutando, entonces le dijeron a él que se metiera a la organización. De pronto yo fui la que más pagué las consecuencias y pasaron muchas cosas, pues cosas que a mí en lo personal me marcaron demasiado. Paula había llegado desplazada de Urabá y aquí en Medellín tuvo que sufrir nuevamente ese infortunio antes de llegar a la vereda Granizal. En ese entonces estaban dando lotes en Altos de Oriente y nos fuimos a vivir allí. Allá hicimos un rancho. ¿Cómo fue la estadía ahí dura? Nos tocó taparnos al principio con plástico y nos fuimos a vivir allá, nos tumbaron una y muchas veces. Aquí no hay alumbrado público, aquí no hay agua potable, aquí no hay una carretera buena como para que los carros puedan bajar o subir. En medio de estas dificultades de acceso a necesidades básicas,
La población desplazada de la vereda cuenta con el apoyo de la Defensoría del Pueblo a través de un espacio llamado la Casa de los Derechos. Apoyamos y coayudamos la elaboración de derechos de petición, tutelas, desacatos y demás situaciones específicas que la población accede acá. Trabajamos toda la atención psicosocial en un convenio con la Universidad de San Buenaventura. Yo no conocía pues eso que derechos, que podía meter derechos de petición, que tutela, que desacato. Uno aquí nadie conocía esas leyes. Y empezamos a hacer un trabajo con ellos, a cómo defender un derecho, cómo poderlo reclamar, a cuando muchas veces nosotros por ser víctimas de una violencia, de un conflicto o por ser desplazados, a nosotros muchas veces nos trataban mal. Nosotros íbamos a reclamar a Bello alguna cosa y nos decía, pues madruguen más. Se plantea la estrategia de las casas de derechos como una propuesta de atención descentralizada para asentarnos allí donde esta población estaba en mayor condición de vulnerabilidad. La vereda Granizal sigue recibiendo víctimas de desplazamiento intraurbano casi a diario. Eso muestra que este delito sigue deambulando por las calles de los barrios y comunas de Medellín. Aquí hay un 17% de población víctima en esta ciudad. Hay alrededor de 400.000 víctimas, ¿cierto? Entonces eso hace que nos tengamos que desafiar enormemente en cómo las vamos a integrar. Claro, hay un montón de retos institucionales, pero lo importante es una voluntad expresada en rutas de atención, rutas que funcionan, mecanismos creados y mecanismos innovadores que le hacen frente a cada cosa nueva que nos va presentando el desplazamiento forzado en la ciudad. Allí hay que llegar con otras oportunidades y ofrecer otro escenario de construcción colectiva allí, llegar a dar esas oportunidades que requiere el territorio. No tanto infraestructura, sino en lo social. ¿Cómo se podría hacer conciencia? Que nuestros dirigentes, toda esa gente que se dice que se comprometieron a luchar por una causa o a luchar por una comunidad, que vengan y hagan presencia. O sea, yo siempre me pongo a pensar el por qué yo desde que tenía 5 años tuve que sufrir consecuencias. O sea, yo no elegí. Pagué consecuencias de una guerra que no es mía. Para que el Estado o nuestros gobernantes vean o pongan los ojos en una vereda, en un pueblo, en un barrio, tiene que pasar algo catastrófico para que de eso se hable 2, 3 años o se haga un recorderis, pues como se dice. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.